Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Buenas noches a todos y todas. Y vamos a ir directo al grano porque el tiempo es oro y están pasando muchas cosas. Así que tenemos de invitado nuevamente, como lo había dicho, a Hassan Akram. Bienvenido, Hassan. Gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias otra vez por la invitación, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, el debate, las elecciones, Chile, la gobernabilidad. ¿Qué te invoca todos estos conceptos juntos? Bueno, yo empezaría con el tema debate, que independiente de Chile, independiente del oficio de ser presidente, el fenómeno debate es una cuestión televisiva, una puesta en escena, un ejercicio de teatro que merece su propio análisis independiente de los otros factores. Y al final lo hemos sacado esto un poco del estilo estadounidense, ¿no? La figura de presidente como la persona, una figura bastante masculina en realidad, es toda esa idea del hombre de estado, el redentor, el héroe con el caballo blanco. Y al final este tipo de debate presta precisamente para este tipo de masculinización de la política, este sobreenfoque en el liderazgo. Al final, la mejor encarnación de eso es Ricardo Lagos, ¿no? Un hombre viejo, pesado, que le gustaba mandar. Se decía de Partido Socialista o de izquierda en algún momento, pero muy jerárquico, muy de la estructura vertical y patriarcal. Y Michelle Bachelet, que vino después jugando algo de cambio supuestamente, ¿no? Porque mujer, divorciada y todos los temas, en realidad fue ex ministra de Defensa, hija de un general del aire que se subió encima de un tanque para validarse frente al país. Entonces, liderazgos igual, muy verticales, muy enfocados en la personalidad del líder. Y esos debates que vienen de Estados Unidos hacen precisamente eso. En vez de ser un debate colectivo acerca de temas profundos de políticas públicas, donde colectivamente uno quiere llevar al país, cómo se quiere administrar un gobierno, porque el presidente solo no gobierna nada. Es más bien una persona que coordina equipos. Pero no se entiende absolutamente nada de coordinación de equipos cuando uno tiene el vocero héroe redentor. Y eso al final es la visión que yo tengo de esos debates, que hay un problema en la política chilena, en la manera en que los medios de comunicación ven la política, cómo se construye ese hiperpresidencialismo a nivel cultural, y eso es lo que ojalá cambie con la nueva constitución. Sí, es cierto que de alguna forma los medios también han encapsulado lo que se entiende por un debate, que ha mutado la lógica de un programa que tiene que buscar, que tiene que tener dinámica, ser atractivo para la audiencia, pero justamente carente de la profundidad, del tiempo, de los énfasis, finalmente más en la lógica del rating, donde uno, como tú dices, hurguetea más en la personalidad del candidato y si se manejó bien o se manejó mal en ese encuadre, pero dista mucho de las buenas preguntas o de las buenas reflexiones que uno debiera andar buscando en el momento de post debate, ya con el timón, con el manubrio ya. Porque realmente no son debates. Un debate, que normalmente tendría que ser 2 o 3 personas conversando sobre el mismo tema, desarrollando sus ideas en interacción con los demás. Lo que vimos ayer fue más bien candidatos en una burbuja, hablando con la audiencia y tocando puntos en común o discrepancias con los otros de forma muy mínima. O sea, los candidatos tenían su propio discurso, estaban ahí para desarrollar su propio discurso, y en el momento en que fueron interpelados, como lo hacía Marco Enrique Sominami constantemente, tanto a José Antonio Kast como a Gabriel Boric, ¿no? El diputado que no tiene experiencia, o con el doctor Miedo, todo eso que son cuñas para los medios de comunicación después del debate, no son formas de interactuar con sus contrincantes en el debate. Todo eso hablaba de un discurso ya preparado, que son para las cámaras, sin ninguna referencia real a las ideas de los otros. Entonces no es un debate, es un espectáculo teatral. ¿Cómo ves, cómo viste, cómo observas a los candidatos?
¿cómo los ves como futuros gobernantes? ¿Dónde ves sus pros y sus contras? Bueno, es una pregunta que no tiene absolutamente nada que ver con el debate, porque sé. uno podría hacer el análisis de quién hizo mejor el debate, y ahí depende mucho del estilo. Por ejemplo, la persona que tiene mayor experiencia en televisión es evidentemente Marco Enríquez Ominami, que de hecho, si uno analiza la cobertura de los medios de comunicación, los periódicos y los canales de televisión, que además están fuertemente influenciados por la prensa escrita, si uno analiza las cuñas, uno analiza el análisis posterior, sale muy de Marco Enríquez Ominami, porque él estaba jugando todo preparado para influir en esa manera. Entonces uno podría decir, él hizo el mejor debate, ¿ya? Pero fue pesado. Yo creo que a nivel país muchas personas podrían decir, pero esa persona no nos genera confianza necesariamente para ser el próximo gobernante de Chile, pero va a ser la persona más recordada del debate por esas frases de bronce que seguían así instalando ciertos conceptos. Uno pudiera inferir que la estrategia de Marcos Ominami fue pegarle a los principales, los que los medios posicionan como los principales, para robarles votos. No tiene mucha más posibilidad de crecer, de que de Boric o Kast pueda recoger algo, y en ese sentido se da mucho y se ha abusado mucho de la lógica, mientras más pateo el vecino, más crezco yo. Y además renegándose completamente de su propia historia, porque al final estaba atacando a José Antonio Kast como un candidato de ultraderecha, un candidato cuyas credenciales democráticas están en duda, ¿no? Por los dichos sobre la dictadura cívico-militar, ¿no? Diciendo que Pinochet no había violado derechos humanos, no, que no había encarcelado a opositores. Eso es lo que dijo específicamente. Después, cuando le preguntaron, dijo, no quería decir que nunca encarceló a opositores, sino que en 88, 89, cuando ya hubo el plebiscito y después la elección donde ganó Elwin, que es falso, porque ahí también torturaban, mataban a gente. Carnegie, así del MIR, asesinado en los últimos días de 89. Nunca terminó de matar, y a pesar de eso, Kast justifica eso, ¿no? Entonces uno tiene un candidato cuyas credenciales democráticas, las mínimas civilizatorias, ¿no?, necesarias para entrar en un debate, no están. Y pega igual a Kast que a Boric. ¿No? Uno puede decir que Boric es joven, que falta experiencia, pero extremista antidemocrático no es de ninguna manera. Y esa forma de atacar, de equiparándolos, es un tremendo problema, y él, como parte del lado progresista de la política, debe tener muy claro que hay una diferencia fundamental, una línea roja entre la ultraderecha antidemocrática y las distintas posiciones políticas dentro del espectro más tradicional. Pero niega por su estrategia precisamente de tratar de ganar votos, parecer como el candidato del centro razonable. Muy peculiar la estrategia, pero fue lo mejor que podría hacer en una situación donde él corre con desventaja. Entonces uno podría decir que él fue la persona que dentro del juego estaba moviendo las piezas del tablero de ajedrez de la mejor manera. ¿Qué nos dice eso sobre la capacidad de Marco Enríquez Ominami de gobernar? Absolutamente nada. Ninguna de esas personas, al final uno podría decir que Sichel lo hizo relativamente bien porque estaba en muy mal estado y logró pegarle a José Antonio Kast, que es la persona que le está robando votos. Criticándole y enrostrándole su falta de conocimiento de los temas económicos. Pero ¿qué realmente nos dice esa capacidad de interpretar a Kast sobre Sebastián Sichel y su capacidad de gobernar Chile? Nada. Es una buena pregunta, porque usualmente la pregunta ya invoca un poco la respuesta. O sea, si uno enfrenta este escenario en las preguntas de cómo yo recojo, recupero, robo, saco, concreto votos, uno entra en una dinámica que yo creo que es más la que observamos en un debate. Ahora, si la pregunta fuera cómo yo pudiera mostrarle a mi electorado mis competencias como futuro gobernante, hubiéramos esperado otra dinámica. Totalmente. Más propuestas concretas y conversaciones sobre esas propuestas. El gran problema con el ambiente electoral muy polarizado es que no se puede reconocer nada positivo
de las ideas de los contrincantes. Boric lo trató de hacer un poquito, ¿no? Porque él siempre habla con eso de la altura de mira y trata de precisamente hablar de cosas que uno tiene en común con los otros, pero eso también es retórica en realidad, y es imposible hacer cuando uno tiene un candidato como José Antonio Kast que carece de credenciales democráticas básicas. Entonces es muy difícil tener ese tipo de debate en el contexto de polarización, y entonces estaban debatiendo en mala fe, y eso dificulta tener más profundización de las cosas. Entonces, por ejemplo, el tema de crecimiento económico, todo el juego es que Kast no se acuerda del número de PIB tendencial. De hecho, le enrostra el periodista, el Juan Manuel Astorga, que le dice: pero el PIB tendencial es una metodología de Banco Central, es una sola, el número lo debes saber, no es que hay muchos distintos cálculos. Eso es completamente falso. Kast tenía razón. Por ejemplo, uno puede preguntar: ¿cuántas personas viven en Chile actualmente? Bueno, uno podría hacer una estimación por el censo, pero hay una respuesta a ciencia cierta. Si quisiéramos, podríamos pagar, no sé, una cantidad de millones de dólares, pero uno podría pagar para tener personas que iban contando casa por casa todas las personas que están habitando en este momento en el territorio que es Chile. Se puede saber ese número, es posible. Es imposible saber el PIB tendencial. Es una tendencia, una proyección hacia el futuro. ¿Cuánto va a crecer Chile si uno saca como los temas cíclicos? Es más bien un arte tratar de sacar esos números y tener una idea. También hay un elemento simplemente de tratar de adivinar, en una economía como la chilena donde es tan importante el precio de cobre, ¿cuánto va a ser el precio de cobre a largo plazo? Nadie sabe, pero lo hacen sus estimaciones. Y realmente eso no es importante a la hora de tratar de construir un programa país para transformar la economía chilena, que tiene mucho déficit. Justamente eso también da cuenta de una poco nivel intelectual, tanto de los medios, de los candidatos, de los comandos, porque vivimos enfrascándonos en cosas ridículas, absurdas, irrelevantes, intrascendentes, y con un nivel de desconocimiento sobre cosas importantes, relevantes y trascendentes para el país que es como da susto, porque claramente que uno no recuerde una cifra no correlaciona mayormente con las competencias o las habilidades requeridas como gobernante. Entonces, sí, la capacidad del candidato de acordarse y repetir como loro una lista de números no dice absolutamente nada sobre su capacidad de liderar equipos de especialistas, porque cuando uno habla de la transformación de la economía, eso es una cosa que requiere de grupos grandes de distintos tipos de especialistas, y lo que tiene que hacer el presidente como vocero de un proyecto colectivo es coordinar equipos. Entonces, ¿cuánto entiende de este proyecto colectivo, de la transformación que quiere hacer? Ese es otro tipo de pregunta que no se toca en los debates. Entonces, realmente eso se simplificó a ¿se acuerda o no se acuerda del número? Ahora, es razonable o es comprensible por lo menos que decidieron trolear, y eso es la palabra, trolear a Kast, porque es un fenómeno de redes sociales. Ja, 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 Kast no se acuerda. ¿Por qué? Porque Kast hizo exactamente lo mismo empezando ese estilo de debate cuando los periodistas estaban peleando con Gabriel Boric. Siempre lo encuentro tan absurdo eso, porque los periodistas deciden cuáles son los números que a ellos les parece importante y los tienen escrito ahí y preguntan cuál es ese número, porque están viendo si la persona se acuerda del número que está escrito en el papelito. Pero ¿cuál es la gracia de acordarse del número que está en el papelito? De los miles de números que podría haber escogido él o la periodista. Y es bastante absurdo, porque si uno quisiera indagar o tener una reflexión en donde ese indicador tiene una relevancia particular, uno debiera partir entregándolo a libre disposición para que se articule la capacidad reflexiva y de análisis en torno a lo que el indicador, que se señala como es que como esto es lo más importante del mundo, nadie puede hacer nada sin esto, así que si tú no lo recuerdas, eres malo, deficiente. Me parece tan infantil la aproximación a eso. Pensemos en propositivo. ¿Qué se podría hacer con esa pregunta? El tema es que José Antonio Kast está proponiendo reducir brutalmente los impuestos, con el argumento además que se va a aumentar la recaudación, o sea, el Estado va a poder
sacar más dinero de las empresas y las personas, a pesar de que el porcentaje va a ser menor, porque se va a crecer tanto la economía que el menor porcentaje de una torta más grande va a ser un monto absoluto mayor, ¿cierto? Y eso porque reduciendo impuestos tiene un efecto pro crecimiento tan grande. Entonces uno dice, ojo, que acá se espera que la economía chilena crezca 2% a largo plazo. ¿Cómo esperas subir eso a 5%? Y si Kast responde, bueno, que vamos a tener las reglas claras, el orden público, seguridad, propiedad, uno puede responder a eso, pero ojo, que países que tienen todos estos temas no crecen a 5%. Eso no es suficiente. Hay distintas maneras de cuestionar el plan, que es muy insuficiente. Eso que lo más básico, decir que vamos a proteger la propiedad privada. Chile tiene la propiedad privada súper protegida, sobreprotegida uno podría decir, porque eso genera monopolio y además mucha contaminación, porque es más importante el derecho de propiedad de la gran minería que los efectos que ellos tienen en el vecindario contaminando a las comunidades aledañas. Pero si se habla de protección de propiedad privada, existe en Chile, y a pesar de esa protección de la propiedad privada no ha empezado a crecer o no ha recuperado sus niveles de crecimiento desde los años 90. Entonces, otra cosa falta. Y se podría preguntar. Claro, uno podría preguntar, tomando en cuenta que el PIB tendencial es un 2% y en su programa usted plantea esto, ¿cómo ve que estos dos números conversan o no? Esa es una pregunta que permite a una audiencia quizá no mayoritaria, pero la que tiene un pensamiento crítico, poder indagar en la cualidad, en la calidad, en la coherencia, en la argumentación. Y eso también, bueno, es que yo como soy psicólogo estamos muy acostumbrados a indagar en las respuestas, no solamente en las respuestas, sino en cómo justifica su respuesta. Exactamente. Porque no es lo mismo que uno diga, no me lo sé porque es variable, a que uno diga, no tengo el dato en este momento, o no lo recuerdo. Ahí uno empieza a decir, bueno, por lo menos uno es honesto, al decir no lo recuerdo, no lo sé. Y el otro dice, ya, mira, tiene esta cosa media cantinflera, salir como con una talla, ya como que no pasa nada, si está todo bien, tranquilo, papá, como que salir jugando por ahí. Sí. Pero al final del día uno pudiera incluso poner el estándar más alto, y si un candidato le dijera o le retrucara al periodista, ¿cuál es tu intención en la pregunta en la cual tú relevas ese dato para yo poder hacerme cargo de ella y no discutir si me acuerdo o no a algo que me tomaría 30 segundos googlearlo? Exactamente, y eso no se puede hacer en ese formato de debate. Y al final todo el diseño de demostrar la hombría, ¿no?, la masculinidad, el liderazgo jerárquico, es eso de yo soy mejor que el celular. Yo me acuerdo de todos los datos y puedo pelear y demostrar el dato perfecto para desmentir o destruir los argumentos de la otra persona. No es una conversación seria. Los periodistas no pueden conversar de esa manera razonable, porque, ojo, que si uno dice, bueno, estos son los dos datos, ¿cuál es la forma de hacerlos conversar? Eso no es ser blando con la pregunta, porque posterior a eso uno puede decir, bueno, si eso es el argumento, eso implica que uno tiene que explicar esa parte con mayor claridad, porque si uno dice, bueno, mi gobierno va a hacer crecer la economía muy rápidamente porque vamos a bajar los impuestos, entonces va a ser distinto que ahora, que tiene muy bajo crecimiento tendencial, pero eso transforma, y ahí se entra en decir, pero ese plan no es suficiente para eso, por estas razones. Podría decir otro candidato y se podría conversar. Nada de eso pasa, no hemos tenido esa conversación, lamentablemente, y es parte de la farandulización de la política, de toda esta forma de debatir, que por eso soy muy crítico con el presidencialismo en general, porque tiende a dificultar debates más serios. Es que estamos con un fenómeno de primeramente un nivel de no debate impresionante. Uno ve eso y yo digo, ¿a quién le cambió la intención de voto por ahí? Quizás los que se habían ido por Kast porque Sichel se estaba hundiendo, pero Sichel se levantó del cementerio y salió caminando y bien vestido, y parece que ahora agarró algo de atractivo, lo empezaron a mirar por ahí. Es muy interesante este fenómeno de las personas que no han definido su voto, que ven en los debates algo que cambia su opinión. Realmente los debates no son importantes para la gran mayoría de personas. Al final son los fanáticos que ven los debates como un partido de fútbol y los comentan como partidos de fútbol, ¿no? Hay equipos fanáticos viendo cómo su equipo, su candidato responde a las preguntas de los otros. Es un ejercicio de hinchas.
Pero después, para los que no son fanáticos de ese juego de politiquería, ver a los candidatos hacer este show, porque no es un debate, sí es un show, lo que termina influyendo un poco, y eso puede cambiar votos, es esa cosa tan sutil donde Kast se veía cansado. No es que Kast dijo cosas falsas, cosa que siempre hace, porque miente constantemente, ¿no? Dijo que Chile debía salir del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En un debate nadie le dijo, ojo, Chile no es parte del Consejo de Seguridad y por ende no puede salir. De hecho, en ese debate corrigieron solamente a Eduardo Artés por un número que dijo de muertes de COVID o vacunación de COVID en Cuba. Y la corrección fue falsa, porque Artés tenía razón. Fueron incapaces de corregir un error, pero así de garrafal, como decir que Chile es parte del Consejo de Seguridad de la ONU, y fueron capaces de criticar a criticar solamente a Artés. Hay un desbalance enorme en eso y no se llega entonces a los puntos importantes en esos debates, ¿no? Claro, son absolutamente finalmente intrascendentes. Vemos una puesta en escena súper maqueteada donde uno, es que como uno como psicólogo vive en la realidad como de tres perspectivas al mismo tiempo, entonces por lo menos yo claramente tengo las capacidades para ir indagando dónde están los movimientos. Uno diría, la estrategia de Boric es, vais bien, no te quemí, no pesís palito, zen. Claro, totalmente. Imperturbable, zen. Kast creo que me da la impresión de que se sobreexigió en la preparación de la prueba y cometió el error de llegar demasiado agotado, que también afecta su rendimiento. Mucho cuando más pasas estudias toda la noche y crees que mientras más horas mejor preparado, pero finalmente el cansancio perjudica toda la comprensión y eso. Además estaba maquillado como medio de la morgue, para ser completamente honesto con lo que pienso. Muy peculiar porque Kast es una persona que normalmente maneja muy bien la puesta en escena, ¿no? De hecho, yo siempre, y eso genera mucha controversia, lo comparo con Daniel Jadwe, de ninguna forma por contenido, ¿no? Jadwe es un moderado, si uno viera políticas públicas, las propuestas de Daniel Jadwe, de salud gratuita, de un sistema de pensiones solidario. Esas son cosas de la socialdemocracia moderada, cosas muy centristas. Kast es un extremista en un país que está muy corrido hacia la derecha en términos de política pública, porque realmente las cosas que son de la centro derecha en Alemania o en Francia, acá vuelven cosas de la izquierda. Es una locura si uno piensa en este país en términos de política pública. Entonces, Kast es un extremista, Jadwe un moderado en términos del contenido. Pero si uno analiza el estilo de debatir, hablando exclusivamente de retórica, ahí es interesante notar que los dos tienen el mismo estilo, son buenos en debatir normalmente. Yo pongo juntos, de hecho, José Antonio Kast, Daniel Jadwe y la Pamela Giles, que son personas que tienen un control retórico muy similar, mantienen su hilo argumentativo y no se distraen fácilmente y insisten en sus argumentos y son buenos en obligar a los periodistas o a los contrincantes en los debates a volver a su línea de argumentación. Eso no es necesariamente una forma de ganar a la audiencia, es muy de un gusto. De hecho, uno compara a la Michelle Bachelet, por ejemplo, la Beatriz Sánchez, que siempre simplemente pasaban la página, que no, usted quiere pelear, yo voy a hablar de otra cosa. Pero Kast, Jadwe y la Pamela Giles son buenos en seguir eso. Y a Jadwe le pasó esa cuestión que empezó a pelear con los periodistas, se cansó, y es porque ese estilo de ser tan tajante es muy de dominar la escena, es muy presidencial en el peor sentido de la palabra, porque es ese liderazgo masculino hegemónico. El ejercicio del poder, la pauta la llevo yo. Exacto. Y tú te encuadras. Y eso no le resultó a Jadwe al final de la campaña, porque Jadwe ya estaba cansado y los periodistas estaban haciendo una clara campaña de terror contra él, pero se cayó. El que se pica pierde, y eso es lo que pasó al final, y Kast cayó en lo mismo en el debate. Por ese mismo estilo, es un estilo que puede dar rendimientos cuando la presión no es muy alta, pero cuando la presión aumenta, parece que cae. Y eso más o menos lo que parece que pasó a Kast. Y eso afecta, no por ningún argumento, sino por esa sensación emocional de Kast
está cansado, se nota que es mala onda. Claro, es que justamente para mantener ese poder en la interacción se requiere mucho consumo de energía, porque uno tiene que tener una concentración y una atención de ir despejando lo accesorio de lo central y de alguna forma sancionando. Esto no corresponde a la conversación, esto no viene, esto sí, y es un ejercicio de concentración plena. Kass estaba cansado y desconcentrado, cometió muchos errores de manejos. Claro. Porque podría haber dicho, e incluso estas como medias salidas jugando que uno las puede valorar para decir, gracias por hacerme darme cuenta de que eso no es lo que yo represente, creo que está mal redactado y me comprometo a cambiarlo porque lo que yo quiero decir es esto. Y salía jugando. Ahora, cuánto uno le cree o no ya es otra cosa, pero esto de empezar a revisar sus hojas de su propio programa, como en qué página, a ver, pero perdón, en qué página estaba, era como un poco, no era necesario exponerse a eso. No, es con que un simplemente se poner prestó cara para de memes. nada, con cara de nada, podría haber seguido jugando como, no te escucho, o sea, eso no corresponde y seguía jugando como en el estilo que tú dices de Hadwe. Exacto, que Hadwe se enganchó en exactamente ese mismo punto. ¿Qué dice mi programa sobre? Y después fue una pelea de interpretación si el programa dice o no que tiene que existir una ley de medio. Casan, vamos a, como son varios candidatos, Jasna Proboste, y vamos tratando de ir caracterizando. Jasna Proboste está en una situación muy extraña porque ella realmente representa el grupo que más ha sufrido en el contexto político post-estallido, ¿no? Si uno analiza los resultados de la Convención Constitucional, que son las últimas elecciones nacionales que tenemos, uno puede decir que a la derecha le fue mal, sacó menos que su tercio, pero realmente el resultado desastroso fue el colapso del mundo de la concertación. O sea, la democracia cristiana se quedó con un solo constituyente. El PPD está en riesgo de desaparecer. El Partido Socialista tuvo que al final agachar el moño y empezar a trabajar con el Frente Amplio como socio junior. O sea, como que se bifurcó un poco el PS, algunos se fueron para allá y otros no tenían más remedio que hacer eso. Algunos se quedaron ahí con Narváez y la... Estoy hablando específicamente en la convención. Perdón. Sí, porque lo que digo es que cuando uno analiza esta elección nacional, tanto a nivel presidencial como a nivel parlamentario, si se repite eso, ¿no? Una persona que Jasna Proboste se está debatiendo como tercer puesto. Ella naturalmente debe estar primero o segundo, porque la Concertación gobernó este país 30 años, está ahí como una parte del duopolio. Y nadie pone en duda, o casi nadie, vamos a ver quizás el fenómeno naranjazo, donde puede ser que no haya representante de la derecha en la segunda vuelta. Eso podría pasar porque esta es una elección muy líquida, no se sabe, pero eso es un escenario relativamente poco probable. Están debatiendo Boric contra quién de los representantes de la derecha. Y entonces, al final, lo que ha pasado es que es el mundo de la concertación que desapareció de ese espacio. Y Jasna Proboste, que es una de las mejores líderes de la concertación, una de las personas que mayor capacidad política, mucha experiencia en el Senado, que al final fue la persona que llegó a ser candidata, no la preferida de la democracia cristiana, ¿cierto? La democracia cristiana quería a Jimena Rincón y piensa en las personas que la DC pone como candidatos. La Jimena Rincón, antes la Carolina Goich, después, antes de eso Claudio Orrego, son los príncipes, ¿no? Con esos apellidos rimbombantes. La Jasna Proboste, como autodefinida india chica y odiada por eso, ¿no? Representa la mejor de la concertación, tanto por ser indígena, clase popular, mujer, profesora, que tiene una experiencia de vida distinta que la élite política típica de este país. Hassan, tenemos que ir a un breve corte y volvemos con los otros candidatos, pero también quisiera mandarle un abrazo al profe Artés. Independiente, para ser súper honesto, yo no voy a votar por él, pero realmente me ha inspirado su lucha, su consistencia, su coherencia, su claridad también de mostrar un Chile que no es como el atractivo para el que busca votantes. Ayer habló de las trabajadoras sexuales. Me da la impresión de que su lucha tiene que persistir. Lo que representa Artés, aunque nunca llegue a ser
masivo, bueno, quién sabe, pero realmente creo que él tiene algo dentro que también nos recuerda cosas y que ese componente tiene que estar en la cazuela, así que profe Artés, mi reconocimiento, un rockstar, el profe, un rockstar, se mandó unas frases que hay que grabarlas por alguna parte, porque eso de que, bueno, a lo mejor no voy a decir porque después me van a sacar de contexto. No, pero es muy poético. Muy poético, eso sí muy reconozco. poético. Es cuando decía, si hay manifestaciones en mi gobierno, yo las voy a liderar, lo encontré notable, notable. Vamos y volvemos con el resto de los candidatos y con Hassan. No se vaya. Quiero agradecer a cada uno de nuestros auspiciadores que hacen posible este programa y de su independencia y que podamos hablar temas interesantes. Clínica Nueva Costanera. Cuidamos de ti y de los tuyos. Visítanos en www.clínicasnuevacostanera.cl, clínicasnuevacostanera.cl o llama al más 569-945-02-326. Nutriología, endoscopía, pellet antialcohol, dermatología, cirugías gástricas, balón gástrico, un sinfín de especialidades en Clínica Nueva Costanera. Manuel Montt, 427, piso 7. Ahí lo esperan y muchas gracias Clínicas Nueva Costanera por estar aquí con nosotros, ayudando a un periodismo independiente. Llegó el momento de agradecer a nuestros auspiciadores que hicieron que este mes tuviésemos el éxito que hemos tenido. Es por eso que productos de calidad al mejor precio, compra inteligente, la higiene más cerca de tu casa, ya que los productos Regio no solo los encuentras en el retail, sino que en tu almacén regalón del barrio. Muchas gracias Regio por estar con nosotros. Bienvenidos a un nuevo capítulo del Sillón de Mulián. Estamos con Hassan Akram. Muchas gracias por acompañarnos. Repasando un poco los candidatos. Habíamos cerrado recién a Yasna Proboste. Bueno, yo no lo considero, pero hay que... Parisi. ¿Qué es? ¿Existe Parisi? ¿Es un holograma? ¿Es un bot encarnado? ¿Qué es Parisi? Parisi es lo peor de la política chilena y lo peor de la política mundial. Realmente hace tremendo daño a la seriedad de las instituciones. Hasta diría que José Antonio Kast, que es antidemocrático, que ha defendido la violación de los derechos humanos, que es una persona éticamente muy cuestionable, los votantes de Kast por lo menos entran en la política con un mínimo de seriedad. Franco Parisi es realmente tomar la política como un chiste de mal gusto. Es un acosador que nunca, porque al final es un problema de Chile, no sé cómo ocurre en este país que no existe estructuras en las universidades. Yo soy profesor universitario, me sorprende tanto que no existe ninguna estructura seria para controlar lo que es el acoso sexual en universidades y las relaciones entre profesores y estudiantes. Pues, al final lo que pasó con Franco Parisi cuando fue para ser profesor visitante en Estados Unidos, me consta de manera personal, que fue a Estados Unidos y ahí empezó a acosar a estudiantes y al final tuvo que renunciar a su trabajo en Texas Tech University precisamente por ese tema de acoso. De hecho, le costó el trabajo a su entonces amigo, el decano de la facultad, por el tema de acoso. Y después llegan los representantes del Partido de la Gente, de hecho la abogada personal de Franco Parisi en el caso del juicio familiar por no pago de la pensión alimenticia, que dio el maravilloso argumento, sí, Franco pagó, pero pagó en otra cuenta. Esa excusa, cualquier persona que ha estado en un juzgado de familia observando cómo funcionan. Es que es curioso eso, cómo se ha reemplazado lo creíble de lo posible. Eso no es creíble, pero eventualmente pudiera ser posible. Pero se ha trastocado tanto los criterios con los cuales la gente está enjuiciando la realidad y a los candidatos. Es absurdo. Habla muy mal del nivel educacional de Chile, que al final hay un problema de comprensión lectora y capacidad crítica.
O sea, hay cierta cosa como del empate. Todos son personas que han, no sé, dicho pesadeces a estudiantes mujeres o han dicho cosas a otras mujeres en la calle, supuestamente. Eso es la normalización de esas cosas. Hay una a mí no me gusta ningún político, terrible. no sé por qué atacan a Franco Parisi, me da pena porque todos lo critican. Como, es que no hay una práctica de poner línea roja sobre ciertos tipos de comportamiento. Acoso sexual a estudiantes, abuso de poder, y esa cuestión pasa a piola, como dicen los chilenos. Y eso llevado a una candidatura que más que una candidatura parece un negocio. Yo creo que tiene más sentido Sí, como un eso. negocio vía internet o vía social media. Tiene más lógica en ese contexto de análisis que una candidatura real. Sí. Ojalá que los que están pensando votar por él hagan su reflexión. Bueno, pueden votar, hacer lo que quieran, pero en un escenario tan complejo, de tanto riesgo, traten de usar su voto de algo un poquitito más inteligente que llenarle las arcas a una persona que vive a miles de kilómetros de acá, pues. Las personas que votan para Parisi son víctimas del sistema educacional chileno, realmente, ¿no? Al final uno puede decir que el votante José Antonio Kast es típicamente una persona que tiene personalidad autoritaria. Como psicólogo sabes de eso, ¿cierto? Al final eso es un fenómeno súper estudiado. Personas que tienen precisamente tendencias como de conservadurismo, sobre todo frente al miedo, ¿no? Dijeron con Donald Trump, que decían, ¿cuál es la pregunta que más predice si una persona va a votar Trump o no? La pregunta es más importante para hijos, ser obedientes o ser empáticos, ¿no? Y la idea de obediencia, cuando las personas dicen obediencia, tiene la más fuerte correlación con votación de ultraderecha. Y personas que se sienten con esa personalidad autoritaria, que es como una tendencia, una capacidad, se activa en situaciones de, por ejemplo, estrechez económica, porque se sienten amenazados. Ya. Esas personas al final saben por qué están votando, entienden muy bien qué ofrece Kast. En eso no hay una mentira. Uno puede decir que Kast es terrible si uno no está de acuerdo con esa ideología, pero de engaño no hay. Nadie piensa que Kast es otra cosa. Bueno, hay matices también, porque esta cosa de... Yo entiendo a lo que tú te refieres, pero también hay un uso del lenguaje bastante engañoso, bastantes eufemismos, bastantes voladores de luces. Si bien yo caracterizaría la candidatura de Kast como una candidatura un poco como desnuda, es así como es. Uno puede quererla o no quererla, pero también tiene sus componentes por ahí medios que embisten una cosa, los eufemismos, y como que tratan de aparecer como que no es tanto. La sonrisa, la tranquilidad, que es la cara bonita de una ideología de odio, es muy propia, de hecho, de esa ideología. Porque él es un buen vocero de eso, porque al final representa la iglesia evangélica en su distorsión más violenta. Es que es curioso, ¿no? Que al final el cristianismo, que es una visión basada en el amor, ¿no? Al final, ¿cuántas veces Jesucristo habla de amor y cuántas veces habla de aborto? Pero la obsesión supuestamente en la agenda valórica de esa gente es sobre eso de atacar a los derechos reproductivos de las mujeres. Entonces uno pregunta, ¿de dónde viene eso? Bueno, es precisamente presentar la sonrisa bonita y presentar esa ideología que supuestamente es de amor y apertura, pero con esa violencia, esa discriminación adentro. Pero siguen insistiendo que es mucho más honesto que Parisi. Parisi la gente vota sin entender quién es. Eso realmente es gente que está frente a un estafador. Es personas que no entienden que están siendo estafados. Pero fíjate que, volviendo un poco a la figura como más patriarcal, el Dios judeo-cristiano igual es un Dios que te exige. O sea, para amarte y perdonarte, tú tienes que cumplir con los mandamientos que se te han impuesto. Entonces es un Dios que también adquiere un rasgo, en algunas partes uno pudiera decir, el amor maternal te ama porque tú eres su hijo. El amor del padre, un arquetipo, te ama en cuanto tú cumples con el orden de la casa. Y ahí se ve bastante claramente que este Dios patriarcal requiere un compromiso, un comportamiento especificado. No es que el amor abra puertas, sino que el amor está delimitado, especificado y acotado. Muy del Antiguo Testamento, que es curioso porque precisamente las buenas noticias del Nuevo Testamento y la visión que trae Jesucristo
que uno podría decir desde el punto de vista de la teología judía, por ejemplo, que ha habido una serie de rabinos enfatizando esa otra parte de la visión escatológica, que se enfatiza precisamente esa parte más de amor incondicional. Pero definitivamente está súper plasmado en el Nuevo Testamento. Es lo original o el valor agregado en términos económicos de la religión cristiana. Entonces volver a esa visión de juicio, como le preguntaron alguna vez a Cast, ¿cómo imaginas Dios? Y él dice, Dios es amor, que es la respuesta cristiana típica. Pero después uno tiene un discurso que es tan carente de amor, y hacer esa referencia al final al orden y ser como estricto y cumplir, como incluso en la manera en que teológicamente se entiende eso, que al final yo odio el pecado pero nunca al pecador, no voy a criticar a ninguna persona. Como la corrupción y el corrupto. Todos en contra de la corrupción, pero cuando aparece el corrupto son ovejas descarriadas que han perdido el camino y que yo ponga las manos al fuego por él. Exacto, pero incluso en esa lógica lo que hace Cast es bien poco amoroso con las personas reales. Solo lo dice porque las peleas que han tenido en televisión es conocido, ¿no? Que la manera en que insulta a personas, de la gente gay, al final que empieza a acusar del lobby gay y se cayó así como... Pero esas contradicciones son las contradicciones más bien de su ideología, de su visión del mundo. No es una estafa. Cast no es estafador. De acuerdo. Puede ser un fascista, pero estafador no es. Parisi es un estafador. La única cosa en que cree Franco Parisi es en Franco Parisi. El programa de él es ridículo. La forma en que está construido la extrema izquierda, o sea, Bachelet. ¿En qué planeta vive? ¿En qué mundo uno podría decir que las propuestas de la Bachelet son extrema izquierda? ¿No? Esto son más bien posiciones de centro derecha en todos los demás países del mundo. Oye, avancemos un poquitito para no invertir tanto tiempo en París, porque la verdad que sinceramente no aguanta mucho análisis esa candidatura. Salvo para decir que las redes sociales y la capacidad de estafar a la gente con discursos muy simplistas, vinculados con mucho marketing, lamentablemente tiene algo de raíz. Yo creo que va a sacar un 10%. Que justamente uno no puede ser tampoco tan ingenuo que las redes operan con una lógica que lo que busca es la seducción. Entonces también ahí hay un uso muy maquiavélico de las posibilidades que se alojan en la red y ese mundo. Pero salgamos un poquitito ahí. MEO. No sé si hablamos de MEO ya. Sí, hablamos de MEO. No sé si hablamos... sí, del estilo de debate que estaba cumpliendo con... sí, entonces Boric. Ahí no hemos ahondado. Según las apuestas, es la persona con más posibilidades de ganar y por ende, de la elección digo, es el favorito para el domingo, y por ende, ¿qué puede pasar en un debate para Boric? Al final, perder, cometer algún error o alguna torpeza que permite... nos falta Sichel, perdón, que se me estaba olvidando. Siempre se la gente se olvida de volvemos, Sichel. Después de volvemos a pobrecito, pero yo creo que ahí todo el mundo quería criticar a Boric. Y Boric se mantuvo, como dijiste, zen. Que era lo que tenía que hacer. No había una necesidad de entrar a pelear con nadie. Por eso no era debate al final, era una persona hablando con la cámara. Y eso lo logró hacer. También probablemente, como viene saliendo del COVID, también seguramente tampoco tenía mucha energía disponible como para transmitir fuerza, y venía más en este ánimo repasado, como convaleciente, que fue muy ad hoc. De hecho, Sichel también yo creo que fue muy bueno que la emocionalidad desde la cual él articuló su discurso fue particularmente reposada y tranquila y casi como introspectiva. Y creo que eso le dio un componente súper distinto comunicacional a la anterior estrategia de más fuerza, más rojo, más vamos que se puede, energético, cambio. Le quedó mejor el traje de la tranquilidad. Sí, como fue... Quizás es el efecto COVID, pero sí, en ese sentido le jugó a favor, definitivamente. Lo que tú dices también, o sea, como estrategia o como un asesor, le diría, aquí tú vas de paisaje, observa cómo van las hachas para allá y vuelven las patadas para allá, y tú, porque era como, tiene también como una impronta, de repente toma como una impronta así como papal, así como...
no peleen, todos Sí, estaremos todo en tranquilo. amor y tenemos que colaborar por el bien del planeta y del país. Y mientras vean que para allá y para acá y no me rebajaré a eso, discutir eso, no. Creo que fue muy efectivo también ese componente. Que en el caso de Sichel, que debe haber sido la versión de derecha de Boric, o sea, en la mejor posición para captar todos los votos en comparación con Cast y con Parisi, entonces en esa situación cómoda que además todavía tiene todo el apoyo de la clase empresarial chilena de verdad, o sea, Juan Sutil, es una cuestión de ver los aportes aprovechó de económicos. meter la cuña de que la BIM me apoya, quién sabe dónde está y por qué está donde está, que habría que indagar ahí las cosas. Pero aprovechó de deslizar, bueno, la BIM me mandó como su apoyo, una cosita así como... Sí, porque tiene ahora Alboleas. esa relación compleja con los partidos, con la UDI, con Renovación Nacional, que le dieron el apoyo. De hecho, la candidatura de Sichel, que es un invento, una persona que no tiene densidad política, no tiene realmente mucha capacidad, fue militante de la democracia cristiana de un Y muy grupito torpemente muy se fue en contra de la clase política donde requería la alianza justamente de esas bases. Sí, como trató de jactarse de su posición de independiente de una manera no muy estratégica y al final estuvo, pero ¿por qué estaba ahí? Estaba ahí porque dentro de Renovación Nacional hubo una movida para destruir la candidatura de Mario Desbordes. Habla mucho del clasismo profundo en Chile. O sea, Mario Desbordes es una persona que sin duda sufrió clasismo dentro de Renovación Nacional por ser moreno, por haber ido a colegio municipal, por solo ser un carabinero. Muy Entonces, de derecha para la izquierda, muy de izquierda para la derecha y quedó... en una posición donde Carlos Larraín vuelve de la tumba como zombie, ¿ya? La persona que siempre dominaba Renovación Nacional, porque El titiritero. Sebastián Piñera no puso Luca, eso es la realidad, porque al final Carlos Larraín como abogado tiene un bufete muy exitoso, tiene mucho dinero y es el poder de clientelismo, el poder de patronaje que está detrás de toda esa maquinaria. Y esa maquinaria pagada de Carlos Larraín se movilizó en contra de Desbordes y levantó Sichel. Entonces tenía ese grupo, pero Sichel después no cumplió con las expectativas. El grupo es pragmático, se les importa ganar o por lo menos tener un muy buen resultado para bloquear el otro en el lado. lado de la derecha quedaron dos alternativas poco templadas de alguna forma, a mi parecer, porque el que es de derecha o coquetea con la derecha no se encuentra con mucho más que Kast y Sichel. Y cada uno de ellos tienen algo como que es que ni siquiera el de Sichel parece armónico con el de Kast ni el de Kast con el de Sichel. Entonces como que si no vais por Kast no te entra fácil ir por Sichel y si no vais por Sichel tampoco Kast. Entonces como una situación bien extraña y dificultosa creo yo para la derecha, para el votante de derecha. Sí, y sobre todo si pasan segundas vueltas, cómo van a tratar de conciliar eso. Bien difícil. Ahora Se juntan los abogados, establecen los acuerdos de cómo se reparten la pero cosa. a convencer No, al te lo digo votante que es ahí no otra ves cosa. nada de ideología, va a ser un negociado por contrato. No, de incluso por la medio. gobernabilidad podría funcionar de esa manera, porque la derecha al final en ese sentido es muy pragmática y puede al final aceptar mucha unidad en pos de mantener sus propios privilegios. Pero el problema es convencer a los votantes y hay una cuestión de mística, ¿no? De emocionalidad, donde va a ser muy difícil para Kast y para Sichel atraer los votos del otro lado. Y eso es una complejidad no menor. Sichel, que debe haber estado en esa posición de pasando naturalmente a segunda vuelta, se vio enfrascado en el conflicto con Kast y la derecha empresarial primero empezó apoyando a Kast. Yo me acuerdo que fui a ENADE en 2017 y entró Piñera, dio su discurso de cómo iba a ser el próximo gobierno y todo el mundo aplaudió porque respetaba a Piñera. Lo tenía como un referente serio de lo que querían ellos. Entró Kast y vibró la sala. Amaban a Kast los empresarios. Así una cuestión de... Esta es una persona que habla por nosotros, más una cuestión de hincha. No necesariamente una persona que yo quiero que esté en el gobierno del país necesariamente, pero es una persona que va por Claro, mí. es que Piñera es más como, al ser más como acomodaticio para las cosas, también tú dices, pucha, me dice una cosa, pero si sus intereses cambian, va a cambiar. En cambio tú dices, Kast, no, Kast
ahí va a quedar hasta lo van a sepultar ahí donde queda parado, ahí va a quedar. Es un problema, claro. Yo creo que hay una cuestión yo creo que debe haber algunos empresarios que entendieron el tremendo error que cometieron durante el gobierno de la nueva mayoría. Porque ellos en ese momento aplicaron la ley de plancha caliente. O sea, hicieron una operación enorme contra la Michelle Bachelet, todo el tema del caso Cabal, con la corrupción con el hijo y la nuera, con una situación donde estaban metidos militantes de la UDI, pero fue también un liderado de el grupito que hoy día está en el segundo piso de la moneda, ¿no es cierto? Cristian Larroulette, etcétera, para destruir el gobierno de Bachelet y para volver. Y querían hacer eso. Y al final, por haber dicho no a reformas que hoy día parecen pero tan moderados. ¿Qué quería hacer la Bachelet? Aumentar la carga tributaria ¿en cuántos puntos? 3. Hoy día se está debatiendo 8. Jadwe puso 10. Ahora, no, se subió de 3 a 8. Estamos en el comunismo. Ojo, que esas propuestas son para poner Chile en el promedio de la OCDE. No es tener una alta carga tributaria, es para solamente estar en la media porque está tan baja la que ese estándar de la OCDE es según mi conveniencia, porque no creo que haya una intención de adherir al espíritu de lo que va buscando la OCDE, sino que tomar alguno que me conviene ocasionalmente, pero el otro no lo pesco, este sí me sirve, este lo desconozco, este es cierto, este es dudoso. No sé, como al final, si uno mira los países de la OCDE se dividen en política pública en dos grupos, ¿no? Las economías liberales, Estados Unidos, y cierta forma el Reino Unido, que eso más tiene la excepción. La mayoría de los países son socialdemocracias europeas, han sido gobernados por la democracia cristiana o por la socialdemocracia, pero al final es el mismo modelo, una economía social de mercado donde existen empresas que están compitiendo, pero existe un Estado que regula, que interviene mucho en la economía, con un elemento de planificación de esas economías para financiar bien derechos sociales. Y ese modelo está súper establecido y yo creo que es una visión que desde el mundo académico se entiende muy bien qué tiene que hacer Chile, y la resistencia a eso. La resistencia a ese discurso OCDE viene más bien de personas que no quieren perder privilegios, porque el 1% más rico de Alemania no es como el 1% más rico de Chile, y se resiste a ese cambio. Oye, Hassan, nos quedan 2 minutitos, entonces quería aprovechar los minutos de preguntarte, saliendo del debate, con miras al gobierno, ¿a dónde tú sugieres que llevemos las miradas o los votantes en esta última recta final? Nada que ver con los debates, nada que ver incluso con lo que está pasando en las conversaciones electorales. El próximo año va a ser muy complicado para la economía porque tiene que reducirse el gasto fiscal. Porque el gobierno de Piñera aumentó de forma sideral el gasto público con el IFE universal y una serie de otras ayudas en el peor momento. O sea, lo que uno tendría que hacer cuando uno enfrenta un problema como una pandemia es pasar mucha ayuda a la gente en el momento en que están en cuarentena, para que queden en cuarentena, corten las cadenas de contagio, y de esa manera se puede volver a abrir la economía y reducir entonces esos aportes. ¿Qué hizo el gobierno de Piñera? No pasó la ayuda, sino que tuvimos al candidato Sichel, entonces ministro de Desarrollo Social, celebrando IFE de 65,000 pesos. Entonces no se cortó la cadena de contagio y se contagió y se aumentó la crisis. Liberó la billetera en el contexto de las elecciones. Exactamente. No cuando realmente sanitaria y socialmente se hubiera requerido. Exactamente. Y por eso Chile pagó un costo enorme en vidas humanas, pero también en términos económicos, de cuarentenas más largas, recuperación truncada y ahora sobrecalentamiento de la economía. Próximo año se está subiendo la tasa de interés de parte del Banco Central para controlar la inflación, se está bajando el gasto porque se tiene que gastar, tiene que hacer ese ajuste para que Chile no se sobreendeude, tanto a nivel del gobierno, porque se aumentó mucho la deuda muy rápidamente, y también a nivel de las empresas privadas, porque cuando uno tiene altos niveles de gasto, sube el tipo de cambio, sube el costo del dólar, y las empresas chilenas endeudan en dólares. Entonces es muy difícil el próximo año. Lo que se necesita es priorizar, decidir cuáles son las políticas públicas, los cambios que se van a hacer en los primeros años, entonces incluso en los primeros 4 años. El programa de Boric es de 8. Entonces, ¿cuáles van a ser las medidas de los primeros años y los primeros 4 años? Ese debate no se está teniendo, pero eso sería lo importante para entender
el futuro próximo de Chile. Muchísimas gracias, Hassan, por tu visita, muy interesante la conversación como siempre. Bueno, mantengamos las expectativas acotadas, que no se vuelen para ningún lado. Suenan bonitos los discursos en este momento, pero seamos realistas de que la realidad se va a comportar mucho más comedida que las palabras. Muchas gracias por su sintonía. Los espero en el próximo capítulo del Sillón de Mulián. Buenas noches. Gracias, Hassan. Buenas noches.